felicidad, listos para comenzar esta exposición en la cual lo que pretendo es vincular el Evangelio de Juan. Hoy voy a vincularlo a Colosenses capítulo 2 y también voy a vincular Colosenses capítulo 2, Juan capítulo 1 y voy a combinarlo, a unirlo. Ok, vamos a hacer un ijud con Génesis capítulo 1. Voy a comenzar hablando de una noticia triste, ok, del mundo del espectáculo. Raras veces suelo hacer esto, pero hoy me gustaría comenzar por cómo los seres humanos, cuando vivimos en una conciencia fragmentada, nos sentimos, nos sentimos vacíos. Entonces me gustaría, de hecho, vamos a ver acá si puedo compartir pantalla. Quiero leer acá una nota, ustedes la van a ver acá, es de Los Angeles Times, ok, Los Angeles Times, y dice lo siguiente esta nota, hablando de este actor muy famoso, ok, actor que aparecía en la serie de Friends, ok, amigos, no sé cuántos vieron esta serie, yo no tuve la oportunidad de verla, ok, pero recuerdo cómo era una serie muy, pero muy famosa, de hecho, se dice que llegó un momento de tantos televidentes en vivo que los actores ganaban $1 millón por episodio. Imagínense ustedes, $1 millón por episodio. Y uno de los actores de la serie, hace poco lo encontraron en su hermosa casa, una mansión con vista al Pacífico en la ciudad de Los Ángeles. Lo encontraron inconsciente y luego murió. Este actor dice lo siguiente, que el nombre es Matthew Perry. Mi comentario no tiene nada que ver con juzgarlo, nada que ver con criticarlo, no, al contrario, es un comentario que de la mística judía y hay varios maestros que nos han advertido o nos han dicho, más que advertirnos, nos han dicho que el ser humano le debe mucho a las grandes estrellas de Hollywood. ¿Por qué razón? Porque nos han mostrado que toda la materia, es decir, que todo lo que tiene que ver con Malhut y todo lo que tiene que ver con Yesod, con el honor, con la honra, con la vanagloria, ¿no? De nada nos sirve. Es decir, el ser humano que logra coronarse en Malhut o logra coronarse en Yesod siempre seguirá sintiendo un gran vacío. Porque la idea es que no hay nada que nos pueda coronar de este lado de la realidad material, ¿no? O yesódica. En verdad, todo ser humano necesita elevar su conciencia a la unidad para encontrar que es un ser humano, es decir, que es completo, la famosa completitud. Voy a leer aquí un párrafo, ¿ok? Para que veamos, ¿ok? Cómo se sentía este actor. Lo voy a leer acá. Él lo va a registrar en un libro que él escribe. Dice, nadie quería ser famoso más que yo. Dijo Perry a The Times, Los Angeles Times, en abril hablando de Friends, Lovers and the Big Terrible Thing en el Festival del Libro. Estaba convencido de que era la respuesta. Tenía 25 años, era el segundo año de Friends y 8 meses después me di cuenta de que el sueño americano no me hace feliz, no llena los vacíos de mi vida. Notemos algo. El actor no está hablando del vacío, está hablando de los vacíos de mi vida. De hecho, podríamos decir que cada una de las 10 dimensiones del árbol de la vida tiene un vacío, tiene un tejón que hay que cruzar. No pude conseguir suficiente atención. La fama no hace lo que crees que va a hacer. Todo fue un truco. En Cábala vamos a decir todo fue ilusorio. Todo fue una ilusión. Así que en la clase de hoy lo que pretendo hacer es unir tres pasajes de la literatura bíblica que hablan acerca de completitud, hablan acerca de perfección y obviamente en la Cábala, hoy no tengo tiempo para explicar lo que es perfección, no lo voy a hacer, pero podríamos decir que la perfección no es más que sentirnos completos, no es más que alcanzar, unir este lado de la vida, que hay el lado visible con el lado invisible, con el lado oculto, ¿ok? Que todos los seres humanos llevamos por dentro. Así que, ¿por qué es importante llegar a la completitud? Bueno, porque caso contrario nos sentimos vacíos, nos sentimos desesperados,
Nos podemos sentir como Matthew, ¿ok? Como este actor, como el señor Perry, que a pesar de que tenía todo lo que muchas personas pueden desear tener, toda la fama, todos los me gusta, todos los likes en redes sociales, todo el dinero del mundo, ¿no? $1 millón por episodio, ¿no? Realmente, ¿quién no quisiera ese dinero? Todo esto nos viene a decir lo que la Cábala hace ya ratos, venía enseñando. El ser humano va a sentir el vacío, no importa cuánto dinero tenga, no importa los niveles de fama que alcance, porque el vacío que llevamos tiene su origen en el cosmos. Es un vacío que solamente la luz de Dios o la luz divina puede llenar. Así que vamos a hablar hoy de completitud. Y para eso voy a retomar una idea que aparece en el texto de Génesis, que en videos pasados la he desarrollado, pero hoy la quiero desarrollar a profundidad. Que quiero darle más profundidad, porque cuando el ser humano capta esto, nos comenzamos a sentir completos. Y es la idea de que la alfa y la omega, claro, en hebreo no se dice alfa y omega, en hebreo se dice la alef y la tab, la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo. Estas dos letras se repiten, como lo hemos estudiado anteriormente, se van a repetir en el versículo 1 de Génesis. Y el libro del Bahir va a ser algo muy increíble. Esta es literatura mística, el Bahir de muy alto vuelo. Y ellos van a decir que la primera vez que aparece la expresión Aleph y Tav, Alfa y Omega, y obviamente que Juan en su célebre prólogo de Logos, él tiene en mente, cuando él habla de que el verbo se hace carne, capítulo 1 del Evangelio de Juan, de las buenas nuevas de Juan, él tiene en mente identificar el verbo con la primera letra del alfabeto hebreo y también con la última letra del alfabeto hebreo. Lo cual es interesante porque el Bajir va a decir que esas letras tienen que ver con completitud. Y de eso quiero hablar en esta clase, de completitud. Ser uno es ser un ser humano completo, experimentar perfección. Obviamente desde la Cábala, no tengo tiempo hoy para explicar el concepto de perfección desde la Cábala, pero experimentar un sentido de vida plena. El Bajir va a decir, la primera vez que aparece la Aleph y la Tab corresponde a la creación del sol, a la creación de la luna y a la creación de las estrellas y también corresponde a los planetas. Estamos viendo acá los cielos, ¿ok? Y la segunda vez, el Bajir va a decir, la segunda vez que aparece ese término tiene que ver con la creación de árboles, plantas. Aquí podemos ver lo terrenal, lo celestial y lo terrenal. Y lo que llamamos el jardín del Edén. Esta idea es fundamental por varias cosas. Como podemos notar, imagínense ustedes a dónde ubica ya el Bajir el jardín del Edén. El jardín del Edén, voy a revelar un profundo secreto de la Cábala. El jardín del Edén está en la tierra. De allí que también el Bajir, o el Zohar, mejor dicho, el Zohar, es el Zohar, no el Bajir. El Zohar va a decir algo que en verdad es muy sorprendente. Los seres humanos andan buscando el paraíso allá arriba. Los seres humanos andan buscando el jardín del Edén en los cielos. Y los ángeles ven hacia abajo, ven a la tierra, porque ellos saben que el paraíso está aquí. No hay más paraíso que el que tú ya tienes aquí y ahora. Esta palabra ahora, también hoy voy a explicar lo importante que es tener conciencia del ahora, de este preciso momento. Lo que otras tradiciones le van a llamar el mindfulness, estar presente. Como ustedes pueden ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá en el marcador acusativo et, aleph tab? Lo que en griego, ok, en griego esto va a ser la alfa
y omega. En hebreo es la Aleph y la Tav. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo la explica el libro del Bajir? El libro del Bajir explica, es decir, en la alfa y omega, ya que se repite dos veces Aleph Tav en el versículo 1 de Génesis, tenemos que por medio de la primera Aleph Tav, se crearon sol, luna, planeta y estrellas, lo de arriba. Y árboles, plantas y jardín del Edén fue creado, ¿ok? Por medio de la segunda vez que aparece la frase Veet, Veet Haaretz, y también se creó cielos y Haaretz, Haaretz es la tierra. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos un profundo misterio también. Imagínense que acá, como podemos ver, tenemos árboles, plantas, jardín del Edén, y tenemos al ser humano, que el ser humano, muy bien, tiene la parte de su cabeza arriba y tiene su cuerpo abajo. Espero que se vea el ser humano que he dibujado ahí. El ser humano, dicho de otra manera, para ser completo, necesita unir la Aleph y la Tav superior con la Aleph y la Tav inferior. El ser humano necesita descubrir que todo principio y que todo fin está muy dentro de sí mismo. Mientras no descubramos esto, nos vamos a sentir incompletos. No importa cuántos likes tengas en Instagram, tú vas a sentir que te hace falta tu sol. Tú vas a sentirte vacío porque te hace falta tu luna. Vas a sentirte que te hacen falta muchas cosas porque te hacen falta tus estrellas o tu estrella. Te hace falta tu jardín. No importa todo lo que puedas acumular de este lado, mientras no descubramos la Aleph y la Taba, la alfa y la omega dentro de nosotros, nos vamos a sentir profundamente miserables, profundamente tristes. Nos va a tocar recurrir a ansiolíticos, antidepresivos, nos va a tocar ir con el psiquiatra, ¿no? Con el psicólogo. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a sentir incompletos. En este sentido es que podemos entender cuando Juan 1 nos va a hablar de Jesús Nazareno, de Yeshua, y va a decir, Él es el verbo hecho carne. Dicho de otra manera, recuerden algo, esto lo expliqué en videos pasados que ustedes pueden ir a revisar acá en el canal, creo que 3, 4, 5 videos atrás, cuando hice el análisis de por qué el verbo no es más que la energía que está dentro de las 22 letras del alfabeto hebreo. Dicho de otra manera, cuando el evangelista Juan nos va a decir que Jesús es el verbo hecho carne, ¿ok? Que Yeshua es la encarnación de Logos, en griego, de Logos, el Logos hecho carne, nos está diciendo místicamente hablando. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Místicamente hablando, nos está diciendo, este sujeto, este tipo, Jesús, es un tipo completo, es un tipo perfecto. ¿Ok? Ya que no tengo tiempo para explicar hoy la palabra perfecto, al menos quiero decir algo, porque lo que sí no deseo es que tú pienses que perfecto es lo que tú estás pensando en este momento. Perfección en la cábala no es más que unir la parte de adentro, incólume de tu alma, ¿ok? El Shoresh HaNeshama, la raíz de tu alma, que es perfecta, con la parte imperfecta. Dicho de otra manera, la perfección desde la cábala también tiene su lado imperfecto. Ojo con lo que acabo de decir, porque así es que va a presentar entonces el evangelista a Jesús de Nazaret. Es interesante por qué razón. Porque, ¿qué es lo que tenemos entonces en Yeshua? Y así lo va a trabajar la mística joanina o el Evangelio de Juan y también los otros evangelistas y particularmente San Pablo de Tarso, el Tarsiota. ¿Cómo lo van a trabajar? Como un ser humano completo. Un ser humano que tiene principio y fin. Y no solamente tiene principio y fin, ha logrado descubrir el hilo invisible que une el final al principio y el principio al final. Esto es muy, pero muy importante también, porque otra de las cosas que deprime al ser humano es no saber hacia dónde se dirige. Y en Cábala todos conocemos hacia dónde nos dirigimos.
¿Por qué razón? Porque hemos conectado con nuestro principio. También esta es otra idea fundamental. A veces la gente pregunta, ¿por qué los cabalistas son tan felices? Bueno, somos tan felices no por arte de magia, somos tan felices porque hemos descubierto el principio. Y es interesante, aquí también hay algo que mencionar. De hecho, Dios en Cábala le llamamos el Ein Sof, el infinito, el que no tiene fin. Y quizá es por esta razón que vamos a aprender algo de la divinidad, no al final, sino que vamos al principio. Vamos a Bereshit, ¿ok? Porque en el principio al menos algo podemos captar de eso, ¿ok? A lo cual nos referimos como el sinfín. Volviendo a Jesús. Para Juan, ¿ok? Voy con Juan ahorita, luego quiero ir a Colosenses. Para Juan, en su célebre prólogo de Juan capítulo 1, Juan nos va a presentar a Jesús como una persona completa, como el segundo Adán. ¿Ok? Recuerden ustedes que el Adán original era un ser andrógino, tal y como nos va a narrar la literatura rabínica. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía femenina y la energía masculina estaba dentro de él. También a estas alturas ya todos conocemos que en Cábala, cuando hablamos de masculino y femenino, no estamos hablando de cuestiones biológicas, meramente biológicas. Estamos hablando, en primer lugar, de energías. Por lo tanto, Adán era andrógino, tenía al macho y a la hembra, lo positivo y lo negativo, ¿ok? Tenía la energía masculina y la femenina dentro de él. Dicho de otra manera, tenía el principio y el fin dentro de él. Tenía sol y luna y plantas y árboles dentro de él. Y recordemos cómo, ¿okay? A través de una decisión, o sea, a través de un corte, sacaron de dentro de él, de adentro de él, ¿ok? Se sacó la parte femenina. Lo voy a poner en términos de la Aleph y la Tav. ¿Ok? La Tav se desprendió, ¿ok? De la Aleph, de la unidad completa de Adán. Así que, en verdad, para descubrir la unidad de la Aleph, todos tenemos que pasar por la supuesta muerte de la Tav. Jesús es tan brillante, es un rabino tan brillante, es un místico tan brillante, que lo vamos a ver en las páginas de los evangelios, descubriendo, ¿ok? Viviendo y enseñando acerca de su completitud. Y los discípulos también lo ven a él, lo captan a él como una persona completa. Okay, quiero leer las siguientes ideas de un par de apuntes que tengo. Cuando el evangelista Juan nos presenta a Jesús como el verbo, ¿okay? Nos está diciendo místicamente hablando que Jesús es un ser humano completo, similar al andrógino Adán, de cuyo costado Dios sacó a Eva. Ahora, idea similar es desplegada por Pablo en su epístola a los colosenses. Muy bien, no solamente Juan nos dice, Jesús es completo, sino que también Pablo de Tarso nos va a presentar a Jesús como un ser humano completo. ¿Por qué razón? Porque lo va a presentar como cabeza cósmica de un cuerpo, ¿okay? De la quejilá, de la asamblea, a la cual muchas personas le llaman la iglesia. Y aquí hay también muchas enseñanzas de las cuales quiero compartir en este video, una, dos o tres enseñanzas. Pero me gustaría que si tienes por ahí literatura bíblica puedas abrirle en Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Repito, Colosenses 2, versículo, perdón, 9 al 10. Dice lo siguiente, hablando Pablo acerca de Yeshua, porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es esta plenitud? Ok, místicamente hablando, podríamos hacer la correspondencia de que esta plenitud es la Aleph y la Tav, el verbo, ok, emanado del Creador. La plenitud de la deidad habita corporalmente en él. Pero ojo con la siguiente frase. Y ustedes, y vosotros estáis completos en él. Esto es muy importante. Vosotros estáis completos. Tú también estás completo. Yo también estoy completo. Hay completitud en nosotros, oído con esto, en él. Esta frase en él también es una frase mística.
Abulafia solía decir, el hombre es a lo que se ata. Si nosotros estamos atados al Nazareno en virtud de recibir sus palabras, pues entonces somos uno con el Maestro. Y al ser uno con el Maestro, experimentamos también su verbo en nosotros, su mensaje en nosotros. Es decir, sus palabras encarnan en nosotros. Y de esa manera estamos hablando que tú, o sea, nosotros, vosotros, estáis completos en Él. Eso, estar completos en Él, es un hijud. Este es un tema muy avanzado de Cábala. La mayoría de personas se sienten diferentes del rabino de Nazaret. La mayoría de personas se sienten diferentes del rabino Luria. La mayoría de personas se sienten diferentes del libertador Moisés. Pero acá la Cábala nos va a decir, a medida tú hagas el trabajo de elevar tu conciencia, tú te vas a dar cuenta de algo, que el personaje Moisés está dentro de ti. Y si tú recibes la Torah de Moisés, tú eres uno con Moisés. Esta idea es fundamental. Moisés no está fuera de ti. Moisés está dentro de ti. Esto en Cábala se llama unificación. Hay otra palabra también que podemos ocupar, Debekut, unión mística. Es a través de la Debekut en la cual nosotros no solamente nos vamos entrelazando con Dios, lo cual en verdad es un ejercicio muy fuerte, de mucho entrenamiento que el ser humano tiene que estar haciendo. Lo primero que uno descubre es que en virtud de recibir las palabras de Jesús, tú te vuelves uno con ese rabino. De hecho, de aquel de quien tú recibes conscientemente, tú entras a una relación dinámica de unidad. Lo voy a poner de otra manera. Por ejemplo, las meditaciones juegan un papel fundamental. ¿Por qué meditamos en Cábala? Meditamos en mística para volvernos uno con el objeto con el cual nosotros estamos meditando. ¿Por qué tenemos frente a nosotros una imagen de letras que contienen la energía del nombre de Dios? Porque la idea es que la letra tú la pongas adentro. Es decir, en una etapa infantil, en una etapa en la que uno comienza a meditar, la letra uno la pone fuera. Pone los 72 nombres de Dios, ponemos las letras del nombre de la nave Coag, pues ponemos un montón de letras. Pero a medida tú comienzas a avanzar y profundizar en tu estudio personal de Cábala, tú llegas a hacer un tremendo descubrimiento. La letra y tu persona es una y la misma cosa. Tal y como dice el Zohar y el Bajir, llegamos al momento en el cual nos damos cuenta que el que mira y lo mirado, ¿okay? El que mira y lo mirado es uno. El que mira los cielos, si yo miro los cielos, contemplativamente, fijamente, con Kavaná, llega un momento en que no hay diferencia entre el cielo y el que lo observa. Esto desata una de las mayores experiencias místicas, extáticas, que el ser humano puede tener. Lo que pasa es que para llegar a esto se necesita un elevado nivel de conciencia. Para llegar a sentirme completo en el Nazareno, en Jesús, yo debo de descubrir que Él y yo somos una esencia. Es muy difícil. La mayoría de personas ven a Jesús como algo externo a ellos. La mayoría de personas ven a su hermano como algo externo a ellos. La mayoría de personas ven a Moisés como algo externo a ellos. Pero en verdad, si tú has recibido Torah, en verdad, no hay otra manera que habiendo descubierto al Moisés, ese Moisés que todos llevamos dentro. La mística, la cábala no es nada externo. La Cábala propone el asombroso viaje al interior, a donde tú descubres que incluso las figuras míticas de Leviatán y la figura mítica de Behemoth no existe nada más que dentro de ti. Mientras no seamos capaces de integrar todas las cosas dentro de nosotros, de hecho, las cosas que dejamos fuera de nosotros son las cosas que nos dan miedo. ¿Por qué hay miedo? Porque aún no hemos integrado todas las cosas, lo cual no es fácil. Hablar de esto es fácil, lo más difícil es poder, de alguna manera, realizar el trabajo, hacer el esfuerzo
el entrenamiento, el imún que nos lleve a la comprensión de que a través de recibir palabras, a través de unirnos místicamente al mensaje de un cabalista, que el cabalista y nosotros nos volvemos una sola cosa. De allí entonces que Pablo puede decir en Colosenses, esta es una frase muy mística, y vosotros estáis completos en él. El ser humano que se siente vacío, el ser humano que se siente sin esperanza, es porque de alguna manera está en el exilio. Y estar en el exilio significa que yo puedo estar rodeado de mucha gente en mi casa, rodeado de mis familiares, rodeado de mis mejores amigos. Y sin embargo, aunque estén durmiendo en mi misma cama, yo me siento alejado de ellos. Porque para el místico, las cosas no están afuera. El místico ha llegado a comprender que todo está en lo profundo de su ser. Así que la completitud que va a proponer Pablo de Tarso es que nosotros nos unamos a él, hablando de Yeshua, y a él lo pone como cabeza. Voy a seguir leyendo Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Él dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Recuerdo que les había dicho que iba a unir Colosenses con Génesis. ¿Cómo se une? ¿Cómo se une? Cuando San Pablo va a decir, ok, y él y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza, y va a poner a Jesús como cabeza. Ya voy a explicar en qué consiste esto. Lo va a poner como cabeza, ¿ok? ¿A dónde aparece la cabeza? Rosh, aparece en Bereishit. Ahí está el Rosh, ¿ok? La palabra Rosh se puede extraer de en el principio. Y no solamente eso, está Rosh y Reishit. Él es cabeza de todo principio, cabeza de todo principado y de toda potestad. Lo que Pablo está haciendo es, de alguna manera, fíjate bien, ocupar a Jesús como un elemento místico de unión, en la cual tu lado derecho con tu lado izquierdo se van a unir. ¿A dónde? Se van a unir en la cabeza. Fíjate bien, tú ahorita, ¿cuántas cabezas ves en Kenneth? Tú ves una cabeza, pero ¿cuántos brazos ves? Ves dos brazos. ¿Qué necesitan mis brazos? Mis brazos necesitan entender que la derecha y la izquierda están unidos en una cabeza. Cuando el Nuevo Testamento va a poner a Cristo, a Yeshua, como cabeza de un cuerpo, imagínate esto, lo que quiere decir es que lado derecho, vamos a poner aquí judíos, gentiles, vamos a poner acá todas las dualidades que pueden haber, que vamos a poner acá todas las partes que ilusoriamente están separadas y se deben de unir para sentirse completas, necesitan ser unidas en un elemento. ¿Cómo se llama ese elemento? Ese elemento de unión, mira, se llama cabeza. Una cabeza, un cuerpo que tiene extremidades, derecha, izquierda. La idea mística de cuerpo, la idea mística de cabeza, que proviene desde Bereshit, que consiste en amarrar la Aleph con la Tab, unir el principio con el final en una cabeza, es la idea fundamental de la mística hebrea para poder acabar con el sentido de que la izquierda está exiliada de la derecha, de que la derecha está exiliada de la izquierda, y darnos cuenta que cuando la derecha ve la izquierda, no es más que la derecha viéndose a sí misma. ¿A dónde? En un cuerpo. Esta idea es fundamental. De hecho, es tan fundamental que mientras los seres humanos no despertemos al nivel de conciencia de la unidad y trascendamos el nivel de conciencia de fragmentación, los seres humanos seguiremos experimentando odio, rencor, tristeza, amargura, congoja, afán, temores, miedos, fobias, vacíos enormes. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo no ha despertado a la realidad de la cabeza, el cuerpo se siente separado de su origen. Es interesante cómo hoy en día hay muchas enfermedades en las cuales el cuerpo se ataca a sí mismo. El sistema inmune, ¿ok? El sistema inmunitario se comienza a atacar a sí mismo. ¿Por qué? Estamos tan fragmentados que ya no reconocemos que en nuestra aparente dualidad de las extremidades de las manos, de las extremidades de los pies, no reconocemos que tanto la pierna derecha como la pierna izquierda
el brazo derecho como el brazo izquierdo están firmemente sujetados a una cabeza. Esta es la idea de San Pablo también diciendo, hombres, amen a sus mujeres, porque estamos en una misma cabeza. Todo problema de pleito, ¿ok? Llegará a su fin cuando todos nos unamos a la cabeza. La cabeza no es más que la unión de la Aleph y la Tav, por medio de la cual se crearon los cielos, el sol, las estrellas, la luna, con la Aleph y la Tav, por medio de la cual se creó las plantas, los árboles y el jardín del Edén. Cuando sacamos el jardín del Edén, lo sacamos también de su parte solar, o cuando la parte de las estrellas la despojamos también de la parte terrenal del jardín, es cuando los seres humanos entramos en constantes conflictos, los cuales obviamente ahorita en este momento no solamente desembocan en terribles vacíos personales, sino que también desembocan en guerras, en conflictos. Si Israel según la carne y palestinos según la carne se dieran cuenta de que ambos están bajo una misma cabeza, la guerra terminaría el día de mañana. Como pueden ver, la elevación mística es un trabajo muy bonito, es un trabajo que genera mucha satisfacción, es un trabajo que genera mucha paz, es un trabajo que es lo único que sana el alma, ¿ok? Es lo que nos hace sentir completos. Pero pasa algo que también quiero remarcar. No es raro que alguien llegue a pensar que cuando llegamos a la cabeza, cuando llegamos a Bereshit, Berosh, cuando llegamos en la cabeza o a la cabeza, Dios creó los cielos y la tierra, cualquiera puede pensar, llegar a la cabeza es lo máximo. Y ahí ya terminó la cosa. Respuesta no. La respuesta es no. En Cábala lo que se tiene es un sistema de concatenaciones. Es decir, yo puedo descubrir que estoy bajo una cabeza, pero luego esta cabeza se dará cuenta que está bajo un universo superior. Lo voy a poner de esta manera. Cuando Jesús de Nazaret decía, las aves de los cielos tienen sus nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reposar, donde recostar su cabeza. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿A qué se refería? Se refería a que si bien es cierto al principio, la labor del místico es unir la derecha con la izquierda, unir las aparentes antípodas, ¿ok? Que los mundos inferiores me presentan y que si bien es cierto al llegar a la cabeza, al llegar a conectarme a la cabeza es un nivel ya bastante elevado, hay planos más elevados. Por ejemplo, para llegar al infinito, no basta llegar a la cabeza, no basta llegar a conectarme con la cabeza. Necesito quitarle a la cabeza todos sus puntos de apoyo fijo. Por lo tanto, Jesús va a decir, el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. No hay un punto de apoyo fijo para subir al infinito. Si de la cabeza después queremos seguir subiendo, y de hecho los alumnos conocen en Cábala, conocen que el ascenso es infinito. Si queremos seguir subiendo hasta el infinito, tenemos que darnos cuenta que en el siguiente nivel ya no hay puntos de apoyo. Ya no hay un Cristo que te socorra. Ojo con esto. Porque aquí cuando la gente entra en conflicto, la gente dice, si me quitan a Cristo, ¿qué voy a hacer? Queridos amigos, Cristo es un punto de concatenación. Uno puede seguir subiendo. De hecho, Pablo va a decir que Cristo reinará, pero luego Cristo entregará el reino al Dios y Padre. Ese es otro nivel, el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. ¿Okay? Pero luego Cristo entregará el reino, 1 Corintios capítulo 15, Cristo entregará el reino al Dios y Padre para que Él sea el todo en todos. Uno puede seguir subiendo. Llega el Padre y se da cuenta que puede ir al infinito. Y en cada ascenso de los niveles de conciencia, el ser humano va quitando puntos de apoyo. Puntos de apoyo. En Cábala no se llaman intermediarios, en Cábala se llama concatenaciones. ¿Ok? Porque cuidado, mucha gente hace de la concatenación lo que hace es un ídolo, un dios, quedándose allí adorando por siempre al punto al cual ha llegado. En mística no hay puntos de apoyo. En mística pasa una de las grandes paradojas, que es la mayor inseguridad de no tener un punto de apoyo fijo, lo que te brinda la mayor seguridad. De allí que a mayores seguridades de fuerza humana, de dinero material humano, de contactos humanos, más grandes serán tus inseguridades. Y a medida tú te quites todos los puntos de apoyo, primero uniéndote a la cabeza, primero tomando conciencia
de que Yeshua y tú son una y la misma cosa si tú recibes sus enseñanzas y mediante una conexión profunda con sus palabras, tú te das cuenta que tú estás en él y experimentas la misma completitud que él experimentó cuando él se unió a su Padre. Son un montón de uniones, son un montón de concatenaciones, de modo que tú te sientas completo en él, así como él se sentía completo en su Padre. Así como el Padre también se encuentra completo en el Atik Yomim, en el anciano de días, así como el anciano de días se encuentra completo en los niveles del Adán Kadmón. Hay muchas concatenaciones. Repito, a medida se asciende, te vas quedando sin puntos de apoyo fijo. Te vas quedando sin libros, sin conceptos, sin ideas, sin sueños, sin partzufim. Y te das cuenta que el mayor placer de la mística realmente es abrazar la nada, porque es en la nada te das cuenta que estás apenas comprendiendo lo que es el todo. Lo último que quiero decir, ya no hay mucho tiempo, lo voy a dejar planteado y lo voy a desarrollar en el siguiente video, es que la idea de Aleph y Tav, también de Alfa y Omega, va a aparecer en el libro de Apocalipsis. Y aquí va a ser muy interesante. ¿Por qué razón va a ser muy interesante? Porque Juan va a decir en sus visiones que él ve, a Yeshua decir, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Me despido con esta idea. Cuando también se habla de completitud, estamos hablando que otra de las cosas que más nos quitan el sueño los seres humanos es el tiempo. El tiempo nos mata. La gente vive o en el futuro, acongojados por el mañana, o la gente vive con las culpas del pasado. Cuando tú llegas a la Aleph y la Tav, cuando llegas a ser el Alfa y la Omega, unido a las enseñanzas de tu rabino místico o de tu maestro místico, descubriendo que toda la completitud de él está en ti, tú también te das cuenta que no solamente hay que unir el principio y el fin, la Aleph y la Tav, la Alfa y la Omega, la derecha con la izquierda, tú te das cuenta que también hay que unir lo que era con lo que será. ¿A dónde se une lo que era y lo que será? Se une el que es. ¿El que es qué? El que es el principio y el fin. El mañana y el pasado. ¿Por qué? Porque en la Aleph y la Tab te das cuenta que solo existe un tiempo. El ahora. El ahora. Y tanto el pasado es un recuerdo. Pero no solamente el pasado es un recuerdo. El mañana también es un recuerdo. Feliz de poder compartir con ustedes estos secretos. Nos vemos en el próximo programa.